brother? ¿Qué pasó? Aquí, hermano, dándole cátedra ahí a tus amigos por ahí. Vamos a discutir la sola escritura. ¿Qué te parece? Dale. Cuando dice la palabra, no solo de pan vive el nombre, sino todo lo que está, de lo que está escrito. Solamente de la palabra de Dios. Cuando nosotros hablamos de la sola escritura, se refiere que todo lo escrito sobre el plan de redención está ahí en la escritura. A eso se refiere. No está escrito todo, supongamos. Pero ¿a qué Biblia se refería él? ¿Cómo? ¿A qué escritura se refería él? Cuando Pablo dijo eso, ¿a qué escritura se refería? Antiguo Testamento. Al Antiguo Testamento, y específicamente ¿a qué canon? Al canon alejandrino, porque el canon palestinense fue escrito en el año 90. Todavía no existía todavía el canon palestinense. El que existía era el canon alejandrino de la versión de los 70. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Sí o no? Así es, 72. Ok. Pero realmente, ¿la Biblia es judía o es católica? El Antiguo Testamento narra la historia de un pueblo, pero es la historia de un pueblo que tuvo que haber vivido toda esa experiencia y después se llevó a la escritura. No es que se escribió algo y después ese pueblo vivió aquello que se escribió. No funciona así. Lo mismo aplica para el Nuevo Testamento. Pero todo tiene que haberse vivido. Está bien el Nuevo Testamento. La primera carta de Pedro fue escrita. ¿Cuándo fue escrita la primera carta de los apóstoles? ¿Para qué año? La carta de Pedro fue exclusivamente para los judíos. ¿Pero para qué año fue escrita la primera carta del apóstol Pedro? Pues fue después de Cristo. Te puedo decir todos y cada uno de los años que fueron. ¿Para qué año? ¿Año qué? ¿Año 50? ¿Año 60? ¿Para qué año? Por el año 70 más o menos. ¿Cuánto? ¿Para el año cuál? ¿Para qué quieres saber eso? ¿Cuál es el propósito? Porque primero que todo tienes que entender de que si se escribió 40 o 45 años después de que Cristo fue resucitado y glorificado, la iglesia se regía por la enseñanza oral y no por la enseñanza escrita. ¿Ok? Si tú dices que fue para el año 70, Pedro murió en el año 64. 60 dije. Ok, 60. Bueno, Mateo se escribió en el año 60. Ya están hablando de 30 años, casi 30 años después. Ajá. ¿Entiendes? Son 30 años viviendo ¿de qué? De la enseñanza oral, la enseñanza apostólica que era transmitida a través de la iglesia, como lo dice en 1 Timoteo 3:15, que dice que la iglesia es columna y fundamento de la verdad. Dice, a ver. Sí, la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Eso es 1 Timoteo 3:15. Pero si tardo para que sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios. Fíjate, que es la iglesia de Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. Ahí no dice que la Biblia. Columna y baluarte de la verdad. Pero columna y fundamento, baluarte, fundamento. ¿Cómo? Ahí te pasaste de tío, te pasaste ahora sí. Columna y fundamento. Columna y fundamento. Pero espérame tantito, bro, déjame. ¿Por qué me pasé? Okay, te pasaste porque la palabra, o sea, el pueblo de Dios es columna y baluarte de la verdad porque tienen la Biblia, bro. Vuelvo y te repito. Columna y baluarte de la verdad. Espérame tantito. Vuelvo y te repito. La iglesia del Dios vivo, o sea, es columna y fundamento de la verdad. No dice que la Biblia. Pero una iglesia que no tenga la Biblia no puede ser columna. No. Que para ese tiempo no existían los evangelios como lo tenemos hoy en día. Existía el Antiguo Testamento, brother. El Antiguo Testamento, mira, te voy a leer algo, porque quizás
tú desconoces, ¿no? Hay una cosa, el Nuevo Testamento supera en demasía al Antiguo Testamento. Aunque el Antiguo Testamento prefiguraba lo que era el Nuevo Testamento. Pero el Nuevo Testamento supera en mucho más. Es decir, la nueva alianza, es lo que estoy hablando yo, de la nueva alianza, no de la antigua alianza, sino de la nueva alianza, supera con mucho a la antigua alianza. Yo no me recuerdo bien. Lo que acabas de decir es una completa aberración. Bueno, eso lo dice Pablo. Eso lo dice Pablo. En primer lugar, no, eso no lo dice Pablo. No lo dice Pablo y no lo dice nadie, brother. No. Te lo voy a leer. Tú dijiste el antiguo. No, pero espérame tantito. Tu problema es que tú dijiste el Antiguo Testamento. Supera el Nuevo Testamento. Y eso es una vulgar mentira. Eso no es. ¿Cómo? El Nuevo Testamento supera al Antiguo Testamento, fue lo que dije. No supera el Antiguo Testamento, en ninguna parte dice eso. Sí, ¿cómo no? ¿Dónde lo dice? Tú estás, mira, déjame hablar un minuto porque te gusta hablar sobre la gente y eso es muy malo. Eso es muy malo lo que estás haciendo. En primer lugar, el Antiguo Testamento, en lo mínimo, supera el Antiguo Testamento. El Nuevo, en lo mínimo, supera el Antiguo Testamento. En nada, o sea. Déjame leértelo. Pero espérame tantito, déjame terminar, ¿ok? Déjame leértelo. Lo que tú estás diciendo, el nuevo pacto supera el antiguo pacto que era. ¿Es lo que yo estoy diciendo? Que es diferente. Es lo que yo dije. No. Es lo que yo dije. Espérame tantito, es que no me dejas hablar. Ajá. Tú dijiste el Antiguo Testamento. La nueva alianza, dije yo, está grabado. La nueva alianza supera en demasía, dije yo, al antiguo pacto. Porque ya no hay necesidad de ofrecer sacrificios de animales. ¿Ok? Mira, te lo voy a leer. Mira, el cual nos capacitó para ser ministros de una nueva alianza, no de la letra, sino del espíritu, pues la letra mata, mas el espíritu da vida. Que si el ministerio de muerte, grabado en letras sobre tablas de piedra, resultó glorioso hasta el punto de no poder los hijos de Israel fijar su vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, aunque pasajera, cuánto más glorioso no será el ministerio del espíritu. Efectivamente, si el ministerio, escucha, te estoy leyendo a Pablo, te estoy leyendo a Pablo, si el ministerio de la condenación, mira cómo lo plantea Pablo, fue glorioso, con mucha más razón lo será el ministerio de la justicia, pues en este aspecto no era gloria aquella glorificación en comparación de esta gloria sobreeminente, porque si aquello que era pasajero fue glorioso, ¿cuánto más glorioso será lo permanente? Teniendo pues esta esperanza, hablamos con toda valentía y no como Moisés, que se ponía un velo sobre su rostro. Es decir, nosotros los cristianos hablamos sin el velo, porque dice que ese velo es quitado con Jesucristo. Cuando nos convertimos al Señor. Entonces estamos llamados a eso, ¿ok? Mas todos nosotros con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor y nos vamos transformando en esa misma imagen cada vez más glorioso, así como actúa el Señor que es Espíritu. Y a esto me estaba refiriendo cuando estaba hablando, así que no quieran manipular mis palabras, ¿ok? Bueno, el José Pellegrino está dando patadas de ahogado, patadas de ahogado, puras patadas de ahogado. Yo lo que le estoy demostrando a través de esa misma escritura que ellos se jactan de tener, pero gracias a quién, a la Iglesia Católica, y eso no lo va a poder negar José Pellegrino. Gracias a la Iglesia Católica, repite conmigo. Gracias a la Iglesia Católica, tienes Biblia.
tienes escritura. Pero ¿qué pasa? El príncipe de las tinieblas, valiéndose de los falsos pastores, ha hecho satanizar la historia, ¿verdad? Y satanizan a la Iglesia Católica, ¿verdad? Ellos, que son seguidores del padre de la mentira, hacen eco de toda la mentira en la que ellos viven, ¿eh? Entonces tratan de tergiversar la historia para que no sea conocido el origen de la escritura de la Biblia como la recibimos de manos de la Iglesia Católica. En fin, ellos mismos se avientan toda esa, vamos a llamarle, ocurrencias personales, ¿verdad? Para así vendarle los ojos y evitar que descubran la luz de lo que los demás ignoran, porque a ellos les gusta permanecer en las tinieblas. Pero aquí, hermanitos, pueden quitarse la venda y ver lo que el diablo no quiere que vean. Es decir, estos personajes son agentes del reino de las tinieblas. La reveladora prueba la noticia de que el amor que hoy sienten por esa santa Biblia sorprendentemente los va a llevar, aún sin saberlo, a reconocer a la Iglesia Católica como la que hizo la Escritura. Es una verdad rotunda que le tiene que estremecer su corazón y tienen que humillarse y humildemente aceptar de que es la Iglesia la que conservó por los siglos de los siglos los manuscritos, los transcribía a mano, porque todavía no había imprenta. No fue hasta el siglo XV, XVI, cuando se inventó la imprenta, en el siglo XIV, más en el año 1450, más exacto, con la imprenta. Y fue la Iglesia Católica la primera en imprimir una Biblia en esa imprenta. Y también se imprimió un misal que se llevaba a cabo la misa en la Iglesia Católica. Gutenberg era católico. Gutenberg inventó la imprenta. Gutenberg editó, imprimió un misal con lo que se celebraba la Eucaristía. Y después imprimió una Biblia católica. Ok, déjame hablar un minuto, ¿ok? Pero la Iglesia hasta ese entonces transcribía la Biblia a mano. Déjame hablar, brother. Oye, brother, Dale. Ahora te voy a decir, ¿tú crees que gracias a la imprenta tenemos la Biblia? No, gracias a la Iglesia Católica. No, ahí está el problema. Entonces, si no hubiera existido la imprenta, ¿no tuviéramos la Biblia o no? ¿Qué? Si la Biblia fue conservada por 16 siglos. Si no hubiera existido la tinta, ni los papiros, ni nada de eso, tuviéramos la Biblia hoy día y la tecnología que hay, tuviéramos la Biblia. Mira, Luisito, no quieras manipular la historia. Sí, nada más sí o no, bro. Yo te voy a hacer la pregunta de otra manera. Sí, okay. ¿Cómo se conservaron los papiros, ¿ok? Que eran hechos de materiales de oveja o piel de cabra o piel de... ¿Cómo se conservaban? Los papiros eran de madera. Sí, de madera, ok. Pero había otro material en el cual se escribía, que era en piel de oveja o en piel de camello, etcétera, etcétera, etcétera. Ajá. Ahora, eso se deterioraba con el tiempo. Ajá. Estamos hablando de 16 siglos. Sí, así es. ¿Cómo la Iglesia conservó eso? De hecho, la Iglesia Católica en el siglo XII escribió una Biblia que se llama la Biblia Alfonsina y es católica. En el año 1200 fue el rey Enrique Alfonso, hemos dicho, el rey Alfonso. Y se le llamó la Biblia Alfonsina porque fue un rey que mandó a hacer una Biblia. ¿Ok? Pero la Iglesia hasta ese momento venía transcribiendo en los lugares, en los monasterios donde habían los monjes. Ellos se dedicaban
cada día a transcribirla, a llevarla al momento actual, de manera que no se perdiera. Tienen que darle gracias a la Iglesia Católica que conservó los escritos intactos hasta hoy en día. ¿Cómo se conservaron? Me preguntaste, ahora te puedo contestar porque nada más hablas tú, bro. Ajá. Se hacían copias, bro. Copias, la Iglesia lo hacía. ¿Lo hacía tu secta? ¿Lo hacía tu secta? Sí, pero no era la única iglesia que existía. O sea, no, dime otra iglesia que existía. ¿Eh? Dime otra iglesia que conservó las escrituras. Dímela, nómbramela. La iglesia ortodoxa. No, la iglesia ortodoxa no. Escúchame, la iglesia ortodoxa se separa de la iglesia católica en el año 1050. Sí. Del 1050 para atrás pasaron 1050 años y era la misma iglesia. ¿Y ellos no estuvieron siguiendo la Biblia o no? Ey, aguántame, atiéndeme. La iglesia era una sola y siempre ha sido una sola. Los ortodoxos griegos se separan por un problema de dominio de territorio. Un problema de dominio de territorio. La iglesia de Occidente y la iglesia de Oriente, donde los patriarcas de Oriente, ¿no? O de Occidente. Bueno, el caso es que se separan por un problema de territorio, porque ellos querían que la sede principal estuviera en Constantinopla, y la iglesia latina decía que la sede principal debería de estar en Roma, y ahí viene la separación. Hoy en día se ha conservado esto, y la iglesia ortodoxa sigue la misma tradición de la iglesia católica. No hay diferencia. Es la misma iglesia. Tienen la misma doctrina. ¿Ok? Entonces no me vengas saliendo con eso porque es la misma. Ok. Ya terminaste, deja hablar. Bueno, ¿quién más tuvo la Biblia? Pues a lo largo de la historia ha habido grupos independientes que no son católicos que han tenido la Biblia. Supongamos los valdenses. No, eso es mentira. Eso es mentira. Eso es mentira. ¿Por qué? Eso es mentira. Los valdenses no tuvieron la Biblia. ¿Cómo? De hecho, no la conservaron ellos. ¿Cómo que no? Todo eso se conservó dentro de los monasterios. Dentro del pan y lo repartían a las personas y llevaban la palabra de Dios. No tiene nada que ver. O sea, los valdenses fueron un grupo fundado por Baldo. Baldo era un hombre. Escúchame, Luisito. Okay. Estás tratando de manipular la historia. No, lo que es una rotunda verdad es que la iglesia que hoy en día te dio la escritura, tú no la quieres reconocer. Tú vienes a reconocer los libros de una tal Elena White, que escribió otros libros que no es la Biblia, y se están basando en unas profecías que ella misma se inventó, fruto de que un ángel se le apareció y le dictó, cosa que está condenada por la escritura, porque la Biblia misma dice, si aún nosotros o un ángel del cielo bajase y le anunciare un evangelio diferente, sea anatema. Y ustedes hacen oídos de esa mujer. Un evangelio diferente a la palabra de Dios, bro. ¿Entiendes? Y hacen como que y hasta Ajá. Supongamos que estoy diciendo, ¿dónde está el purgatorio en la Biblia, bro? El purgatorio, el mismo Señor Jesucristo hace alusión al purgatorio. Indulgencia. Es decir, la doctrina, la palabra purgatorio. Ok, ¿van a tocar el tema del purgatorio? ¿Ya vas a cambiar de tema? Porque si quieres tocarlo, lo tocamos. Pero realmente. Estábamos hablando del problema de la Biblia. ¿Vas a cambiar? ¿Vas a hablar de purgatorio? Vamos a hablar de purgatorio. Bueno, habla de purgatorio, dale. Dame tu opinión sobre el purgatorio, dale. Habla del purgatorio. Adelante. Existe, brother. O te vas al cielo o te vas al infierno. El purgatorio no existe, no hay bases bíblicas para. Ok, ¿qué bases bíblicas tú tienes para negar el purgatorio? Dale. Dame Biblia como tú tanto te jactas de ser bíblico. Dale. Pues exactamente eso, que no está en la Biblia, bro.
Pero dame algo que niegue que tú no vas a pasar por una purificación. Vamos a ver si es verdad. Dale. La purificación se hace aquí en la tierra, brother. Se llama santificación. Ok. Dale. ¿Qué más? Dale. Santificación. La santificación se hace cuando estás vivo, no cuando estás muerto. Cuando estás muerto y no hay nada que... Ok. Dame texto bíblico. Dale. Vamos. Ay, Dios mío, ¿en serio? Sí, dale. Vamos a ir a ver qué dice la palabra de Dios. Según Timoteo 1:21, así que si alguno se limpiare, estas cosas será vaso para honra, santificado y útil para uso de Señor, aparejado para toda buena obra, dice la palabra de Dios. En Juan 17:17, santificaos en la verdad y tu palabra es la verdad, dice el Padre, santificaos en tu verdad. Ahí está hablando de santificación. La santificación se hace en vida. En ninguna parte que te habla de la santificación te habla de alguien que está muerto. En Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy justamente crucificado. Dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. El que ahora vive en la carne y no vivo en la fe, sino el Hijo de Dios, el cual me amó y me entregó a sí mismo por mí. O sea, no sé, ¿qué es la santificación para ti, brother? ¿Ya? Pues te estoy dando unos versículos nada más. No, está bien. Dime cuando termine para yo empezar entonces con el purgatorio. Dale. Dale con el purgatorio, para que te refute todas esas cosas que dicen ahí. Ya, ok. Vamos a entender primero qué queremos decir nosotros con la palabra, ya que esa palabra, como Trinidad, como purgatorio, es decir, no están en la Biblia, pero sí está la doctrina. Es decir, la doctrina está en la Biblia. Entonces vamos a ver que purgatorio es un término derivado de una palabra que viene unida de purgar o purga, que es purificar, limpiar, y torio. Torio significa lugar para purificar. Es decir, tal como podemos poner un ejemplo, consultorio, por ejemplo. Es decir, consultorio es lugar para consulta. Por ejemplo, en los monasterios existía un lugar que era oratorio, que era lugar para orar. Por ejemplo, ahora con las nuevas tecnologías podemos ver lugares donde hay un observatorio, es lugar para observar las estrellas, los astros. Entonces, la palabra purgatorio es lugar para purificarse. ¿Ok? Ahora, vamos a ir a la Biblia, vamos a estudiar. ¿Dónde en la Biblia podemos encontrar o inferir, ¿no?, esto del purgatorio? Vamos a ir al profeta Daniel, en el capítulo 12, versículo 10, dice, muchos serán purificados, lavados, acrisolados. Los malvados, dice, seguirán haciendo el mal, sin que ninguno comprenda, pero los sabios comprenderán. Ahora vamos a ir al Nuevo Testamento. Por ejemplo, el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 3:13, un día muchos que estén en pecado, ¿no? Vamos a ver que dice que tendrán que purificarse. ¿Cuál es el versículo que acabas de dar ahorita? El que dices el primero. Daniel 12:10. Daniel 12:10. Ahora, vamos a ir que San Pablo hace alusión a que un día, cada persona, será purificados según las obras que hayan hecho en esta vida. Eso es 1 Corintios 13:13. Vamos a buscarlo en la Biblia. 1 Corintios... No, 13:13 no puede ser. Espérate. No me recuerdo bien dónde era. 1 Corintios... Dame tiempo. No, 1 Corintios 3. 1 Corintios 3. A ver, 1 Corintios 3, dice así, dice, pues nadie puede poner otro cimiento que ya ha puesto, Jesucristo. Ahora dice, si uno construye sobre este cimiento con oro, plata, piedra preciosa, madera, heno, es decir, la obra de cada cual quedará al descubierto y la manifestará aquel día, el día final, el día del juicio,
en que ha de revelarse a través del fuego. Y dice, y la calidad de la obra de cada cual será probada a través del fuego. Aquel cuya obra, construida sobre cimiento, resista, recibirá recompensa. Mas aquel cuya obra quede abrasada, sufrirá daño. Él, no obstante, se salvará, pero como quien pasa a través del fuego. ¿Ok? Esto lo dice Pablo en su carta a los Corintios y dando a entender de que una persona tiene que ser probada, ya sea en esta vida o en la otra. Ahora, este daño de pena, este daño o pena, se puede referir a la condena en el infierno. Se puede referir a la condena en el infierno, ¿no? Yo no sé si tú puedes creer de que del infierno se puede salir o que del infierno tú puedes ser purificado. Yo creo que no. Es decir, hay un lugar que no es ni el cielo ni es el infierno, donde tú tienes que pasar como a través del fuego, pero te salvarás. Es decir, podrás salir de ahí. Y hay una cita bíblica en el Nuevo Testamento donde Jesús dice, cuando vayas de camino, ponte de acuerdo con tu adversario. No vaya a ser que él te entregue al juez y el juez te entregue al alguacil y el alguacil te meta a la cárcel. Y dice más adelante, te aseguro que no saldrás de allí hasta que no hayas pagado el último céntimo. Es decir, que si tú tienes alguna deuda con un contrincante tuyo, pero cuando tú vas de camino, que es la vida, es decir, el cristianismo en el primer tiempo se le llamó los del camino. Y lo que está haciendo alusión es, si tú vas de camino, es decir, siendo o practicando tu fe durante esta vida, ¿verdad? Y todavía al final de tu vida no te has puesto de acuerdo, dice que serás presentado delante del juez. Sabemos nosotros de que el juez es el Padre. El Padre va a juzgar a todos. Y va a encontrarte, ¿cómo te va a encontrar? ¿Digno de qué? De reprensión o justificado. Depende de lo que hayas hecho, ¿eh? Según tus obras, ¿eh? Claro. Hay libros que ustedes no tienen, como Segunda de Macabeos 12:40, que habla de la purificación y de la oración por los difuntos. ¿Ok? Pablo mismo ora por su amigo Onésimo en Segunda de Timoteo 1:16, cuando él dice, concédale, ¿verdad?, el descanso eterno a su amigo Onésimo y tenga misericordia aquel día. ¿De quién? De Onésimo. ¿Ok? Bueno, ya te puse el ejemplo de Mateo 12, donde el Señor habla sobre eso, ¿ok? Y te puedo dar muchos textos más, no sé para qué te metes en ese tema que tú no dominas, ¿no? Pero bueno. Te voy a decir una cosa, vamos a leer los versículos que tú pusiste, ¿qué tal? ¿Qué te parece? Fíjate, muchos serán limpios, emblanquecidos y muchos purificados, y los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Está hablando del tiempo de cuando están vivos, no cuando están muertos. Desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días, y tú irás hasta el fin. Está hablando a Daniel, y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad. O sea, realmente las personas que reposarás ¿y qué? Y recibirás tu heredad. Tu heredad, ¿qué cosa es la heredad? La heredad. ¿Qué cosa es el reposo y qué cosa es la heredad? La heredad es la vida eterna, brother. Eso es exactamente. Pero antes de eso, ¿qué tiene que pasar? Tiene que ser purificado. Pero esto está hablando del... Mira, Apocalipsis 21 dice, nada manchado entrará en su presencia, nada manchado. ¿Tú te crees que por un pecado que no merece ser mandado al infierno, tú vas a entrar en el cielo? ¿Tú crees que por un pecado que no es digno del infierno, Dios te va a dejar entrar en su presencia con ese pecado? Más bien no tienes que ser lavado, purificado, como lo dice el Señor.
Oye, brother, espérame, deja de decirte una cosa, o tú estás salvo o estás perdido. No hay intermedio, bro. Tú estás poniendo intermedio. Es que el purgatorio está hecho para eso. Porque si tú no has cometido un pecado que es digno de muerte, tú debes de ser purificado. Porque hay pecados que no son dignos de muerte, por los cuales dice Juan, por eso digo que sí oren. Ahora, por los pecados que son dignos de condenación eterna, por eso digo que no ore. Porque hay pecados que Juan dice que no se debe de orar. Pero aquellos pecados que sí, que son dignos de perdón, de misericordia, por eso sí se puede orar. Ahora te pregunto, ¿cuál es el pecado de muerte? Hay un pecado que es contra el Espíritu Santo, que dice que no tendrá perdón ni en esta vida ni en la otra. Señal de que en la otra vida se te perdonan los pecados. Pero no me Dice, digas, bueno, es que yo me adelanto porque yo sé por dónde tú vienes. Mira, dice el Señor, aquellos que pequen contra el Espíritu Santo no se les perdonará ni en esta vida ni en la otra. Señal de que en la otra se te perdonarán los pecados. ¿Pero de qué manera? Por medio de una purificación, donde serás blanqueado. Lo dice Daniel. Daniel, te lo acabé de leer ahorita mismo. Dice, muchos serán purificados para entrar en el descanso. Para entrar en el descanso. Serán lavados. Acrisolados. ¿Acrisolados qué cosa es? Pasados por fuego. Dice que en el crisol del fuego se purifica el oro. Vuelvo y te repito, el pecado que es de muerte es contra el Espíritu Santo. Está la apostasía, que es un pecado que no será perdonado, porque estás pecando contra el Espíritu Santo. Tú fuiste sellado por el bautismo en el Espíritu Santo y sin embargo te volviste de nuevo a bautizar en otro bautismo. Eso es un pecado contra el Espíritu Santo. Oye, eso es un pecado contra el Espíritu Santo. Porque no dejas hablar. Déjame hablar. Deja de decirte que todo. Pero déjame hablar. Es que tienes esa mala mañana de que interrumpes y no dejas hablar a las personas. Tú has hablado el 90%. Te ha dolido todo, yo sé. Es que ¿cómo quieres que me defiendas si no me dejas hablar? No me has dado ningún texto bíblico, yo te he dado puro texto bíblico, ¿eh? Pero ninguno de esos títulos te habla del purgatorio, brother. Ni uno solo. Bueno, explícame entonces de dónde se sale si no es del cielo, porque el cielo no hace falta salir ni ser purificado, y el infierno tampoco se va a salir, porque en el infierno no se sale. Hay un lugar intermedio donde tú debes de pagar lo que tú debes. No saldrás de allí, dice el Señor, hasta que no hayas pagado el último céntimo. Si tú me logras explicar eso, pues adelante, dale. Ok, en primer lugar, es una analogía. Claro, dale. Lo que está diciendo la analogía es que ponte de acuerdo con el Señor antes de que todo no tenga sentido. Ya después de muerte no hay nada que hacer. Dice la palabra de Dios que después de muerto no hay nada que hacer. Eso decía la palabra de Dios. Porque los muertos nada saben. Memoria en el olvido. O sea, no existe nada. Eso es lo que te dice Proverbios. Así que, ¿de dónde saca? Es decir, que la nueva revelación que trajo nuestro Señor Jesucristo, que dice que Dios es un Dios de vivo, no de muerto, tú lo tiras a la basura. Es decir, la nueva revelación que te dice que Moisés y Elías estaban vivos hablando con Jesús, de que al buen ladrón por un minuto de fe, al buen ladrón por un minuto de fe, ¿qué le dice? Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Y quién se lo dice? El mero mero, el que te puede sacar directamente del purgatorio o no sé de dónde, pero te puede sacar, ¿eh? El mero mero, que puede perdonar tus pecados. ¿Ok?
Ahora, Brother, después- primera de Juan 5, 16 y 17, que es el texto que te estaba dando ahorita, se nos pide que hagamos oración por quienes han cometido pecados que no son de muerte. Ahora, la pregunta es, ¿pecados contra quién? ¿Contra el Hijo del Hombre? Porque dice que hay pecados que no serán perdonados. Dice que el que hable contra el Hijo del Hombre se le perdonará. ¿En dónde? Después de muerto. Porque hay que perdonar pecado. O tú te confiesas con un sacerdote. A ver. O tú te confiesas con un sacerdote para que te perdone los pecados. No lo haces, ¿verdad? Tú no te confiesas con un sacerdote. Pero aquí dice que tienes que perdonarse de este pecado. Y dice que esa oración la va a salvar. Es decir, la oración que se haga por esa persona que ha cometido un pecado que no es de muerte. Dice que oren por eso. Ahora, ¿dónde podrán estar esas almas? ¿En qué lugar? ¿Dónde podrán estar? Yo quiero que tú me respondas. Ahora, menciona a otros que sí cometieron pecados que sí son de muerte. Este sería un pecado contra el Espíritu Santo. Y dice el apóstol Juan que por ellos no hace falta que pidamos en la oración. Ahora, ¿dónde podrán estar estas almas? Por ejemplo, los que están aquí, que pecaron contra el Espíritu Santo, esos estarán en el infierno. Ahora, pero los que de verdad pecaron, pero no es de muerte, que se puede orar por ellos, esos no están en el infierno. Porque dice que podrán ser purificados, podrán ser lavados. Entonces, Luisito, el único lugar que la iglesia ha definido es el purgatorio, que es lugar para purificar. Te estoy preguntando, ¿puedes hablar contigo, brother? No se puede hablar contigo, no me dejas Yo hablar. estoy tratando de que todo quede grabado. A mí, de verdad, sinceramente, tu opinión me importa, pero si me das texto bíblico, si me das texto bíblico, si no me das texto bíblico y no me fundamenta, lo que me estás diciendo es palabrería tuya. Pero no estás refutando nada, brother. ¿De que qué? ¿De que qué? Está grabado y te he dado textos bíblicos y te he dado fundamentos bíblicos. Ay, Dios mío, ¿sabes qué? Es una analogía, brother. Puras patadas de ahogado. Lo que es literal. Vale. Es literal lo que está en Mateo 5. ¿Es literal? ¿Es literal lo que está en Mateo 5? Vamos a hacer de esto de que dice que te pongas de cuenta con él. Ok. ¿Con quién? Bueno, compáralo contigo y tu vida, y llegará el momento en que tú serás presentado delante del juez. El juez te encontrará culpable, pero hay un pecado que no es digno de muerte. Hay un pecado que no es digno de muerte, por el cual dice San Juan que se debe de orar. Pero ¿qué pasa? Que ustedes no tienen el libro de los Macabeos. La analogía que está ahí es literal o no es literal. El libro de los Macabeos dice en Segunda de Macabeos, capítulo 12, versículo 40, que ellos tenían una esperanza en la resurrección. Y él pide oración por aquellos que murieron. ¿Qué va? Eso lo pide Segunda de Macabeos en el capítulo 12. ¿Qué pasa? Que ustedes no tienen ese libro en su escritura. Ay, brother. A ver, te lo voy a leer a ver si lo encuentro. Lo que está aquí, que dice que no saldrá hasta que todo sea pagado. ¿Es literal todo lo que está hablando ahí o no es literal? ¿Qué cosa? La analogía que está poniendo aquí. Vuelve a leerla tú si quieres y explícamela tú, dale. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Entre tanto que estés con el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado a la cárcel. Ajá, explícalo tú, dale. No te digo, ¿quieres que te lo explique? ¿Quieres que te lo lea? Dime la cita bíblica ahí, porque yo te la dije mentalmente. Dime la cita bíblica. Mateo 5. Mateo 5. ¿Qué versículo?
25. Ok, vamos a leerla, ¿ok? Dice: ponte enseguida a buenas con tu adversario mientras vas con él por el camino. Ahí, el camino, ¿no? ¿Qué camino? Bueno, no sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al guardia y te metan en la cárcel. Yo te aseguro, no saldrás de allí hasta que no hayas pagado el último céntimo. Yo te pregunto, Okay. ¿quién es ese juez? ¿Quién es ese juez? Okay. ¿A quién se está refiriendo Jesús Okay. con ese juez? ¿Quién te va a juzgar al final de tu vida? Okay. ¿Qué significa ese camino en el cual tú vas peregrinando hacia el cielo prometido?